A su nombre. Hoy vamos para la parte del lavacro. Eso mismo, aleluya. Que en Éxodo capítulo 38, verso 8 es la fuente de bronce. Alguien que busque Éxodo capítulo 38, verso 8, el que lo tenga me lo confirma con un fuerte amén. Vamos para la parte del lavacro. Aleluya. Amén. Que lo tenga lo puede leer. También hizo la puerta de bronce y su base de bronce, de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ahí está. Gloria al nombre del Señor. El lavacro fue construido con espejos de las mujeres, ¿verdad? No se dan instrucciones en cuanto a la forma ni a la dimensión de este objeto. El vocabulario hebreo es quillor. Lavacro es literalmente un recipiente para contener agua, ¿verdad? Tenía como complemento una base de bronce y en su lugar un soporte que se trataba de unas tenazas con las cuales el agua sería tomada del lavacro para los usos determinados. Es decir, los lavamientos no se habrían hecho introducidos en las manos y en los pies en el lavacro, sino también el agua en un pequeño recipiente desde la fuente de bronce, ¿verdad? La consagración de los sacerdotes y sus hijos eran primeramente bañados completamente, de acuerdo a Levítico capítulo 6, Levítico capítulo 8, verso 6. Esto se hacía una sola vez y para siempre, así que encargaban de pleno la cuestión de cómo tenían que estar equipados para el servicio. Pero su ministerio, los sacerdotes, tenían que lavarse cada día las manos y los pies. El orden de los muebles en el tabernáculo presenta la figura adecuada del desarrollo de la vida cristiana, ¿verdad? El altar de bronce representa a Cristo y su cruz, donde la fe se coloca como sustituto, y allí recibe salvación, pero viene la separación, o sea, la santificación del creyente ya salvo. Y la fuente de bronce representaba esa santificación y consagración, ¿verdad? Aleluya, de ese, ¿verdad? Hablando tipológicamente de esa persona que ha venido de Cristo. El orden, en cuanto a los sacerdotes, estaban en el lugar santo para poder ordenar el pan de la propiciación, para purificar las lámparas del candelero o para ofrecer incienso en el altar de oro. Primero tenían que pasar por el lavacro de bronce y después salir por el lugar santo para ministrar en el altar de bronce. La misma acción se repetía, de modo que los sacerdotes estaban continuamente lavándose, ¿verdad? El altar de bronce era accesible a todos, pero el lavacro solo los sacerdotes. El lavacro solo tenía sentido cuando la persona ha recibido la salvación en Cristo. La vida de santidad es posible y deseable, pero por cuanto el hecho de tratar de vivir en lo que estando que la salvación puede ser alcanzada, como si se tratara de un premio, ¿verdad? La vida de santidad es posible solo cuando el pecador recibe primeramente a Cristo en su vida personal, así recibe la vida y la vida de Dios, ¿verdad? Y habíamos dicho que obviamente en unas clases bien pasadas habían hablado del proceso de la santificación posicional. Cuando usted viene a Cristo, ¿verdad? Lo separaron ¿de qué? De la tiniebla a la luz, ¿sí? Y estando ahora en la luz, la Biblia dice, segunda de Corintios capítulo 7, verso 1, alguien que lo lea. Segunda de Corintios capítulo 7, verso 1, la primera es la santificación posicional, la segunda es la santificación progresiva, ¿verdad? Segunda de Corintios capítulo 7, verso 1. Ajá. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Muy bien.
Esa es la santidad progresiva, la que se va perfeccionando en el temor de Dios, ¿verdad? Y obviamente está la última parte de la santificación, que es la glorificación. Aleluya. Entonces, ¿qué pasa? Fíjese bien, lo primero que se le enseña al creyente, obviamente en esta enseñanza del tabernáculo y su sombra, es que aquel que recibe a Cristo recibe esa santificación, ¿verdad? Y también es importante resaltar que los sacerdotes se lavaban continuamente en ese lugar. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. El primer lugar era como un espejo, ¿verdad? Ese lugar, esa fuente, no solamente contenía agua, sino que estaba hecha con espejos de las mujeres. Y la palabra de Dios revela nuestras impurezas, la palabra revela nuestra incapacidad de vivir la vida cristiana con nuestra propia fuerza, ¿verdad? Una lección que abarca también a los hombres conforme a nuestro propósito. Llegaremos a tener una buena opinión de nosotros mismos y aún deseando mejor nuestra apariencia externa. Pero si no miramos en el espejo de la palabra, llegaremos a decir como Isaías capítulo 6, verso 5, dice: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habita en medio del pueblo, tiene labios inmundos, ha visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Entonces, mire qué interesante habernos dicho que el altar de bronce, ¿verdad? El primer mueble que se encuentra en el tabernáculo resuelve el asunto de ¿qué? De un Dios santo y un hombre pecador, ¿verdad? Y el altar es el sacrificio que se provee para que se restaure esa relación rota, ¿verdad? ¿Y cuál es el siguiente paso? El espejo. Fíjese, la intención de Dios no es acusarnos porque ya estamos salvos, pero sí es perfeccionarnos y santificarnos y crecer, porque es una obra progresiva en nosotros, ¿verdad? Dios sigue trabajando en nosotros y por eso es importante que nosotros podamos entender ese aspecto. ¿En cuál espejo solamente nos estamos mirando? En el espejo de nuestra propia, en nuestro propio espejo, no en el espejo de la palabra, ¿verdad? Hay que mirarse en el espejo de la palabra, que es un reflejo. En segundo lugar, hay que desatar que las mujeres dieron lo mejor que tenían, ¿verdad? Y siempre así, Dios merece lo mejor. La reflexión está: hemos renunciado a algo para servir al Señor. ¿Cuánto nos cuesta nuestro sacerdocio? ¿O acaso no nos cuesta nada? ¿Verdad? Una de las preguntas. Lo tercero es que para la glorificación de la carne, ¿verdad? Y para la gratificación de la vanidad, eso entregaron a Dios, ¿verdad? Seguramente tenían entre nosotros muchas mujeres así. Este es uno de los triunfos de la piedad sobre la vanidad, ¿verdad? Las mujeres hebreas renunciaron a la vanidad humana. Esto encierra una gran lección para que por ellas entreguemos lo que pertenece a la vieja criatura, ¿verdad? La lección es que sin una apariencia consciente, la vieja vida no puede haber comunión ni puede haber servicio efectivo. Hay que notar que el lavacro, los sacerdotes del Antiguo Testamento recibían dos lavados. Uno ocurría en la consagración, cuando eran bañados completamente, y este lavamiento de todo el cuerpo, no volvían a arrepentirse. El otro lavado era solamente las manos y los pies, ¿verdad? Y esto tiene que hacerse continuamente. Si alguno de estos lavamientos no hubieran podido ministrar en el tabernáculo. La Biblia dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos y puro de corazón. Entonces, gloria al nombre del Señor Jesucristo. Aquí estamos, ¿verdad? Sí, estamos en la segunda parte. Gloria al nombre del Señor, yo creo que sí. Aleluya, gloria a Dios. Habíamos dicho que Moisés lavó con agua a Aarón y a sus hijos, era Levítico capítulo 8, verso 6. Y este baño era una vez para siempre. Eso sucede durante la consagración, ¿verdad? Ahí hay otros elementos que vamos, ¿verdad? Que nos hemos entrado en la unción y la separación de los sacerdotes, pero ocurría una vez, ¿verdad? Sin embargo, en el ministerio de Aarón, los sacerdotes deberían lavarse continuamente las manos y los pies. El orden espiritual, ¿verdad? El tabernáculo que habíamos discutido, el altar allí representa a Cristo, la salvación, ¿verdad? Y el lavacro representa la santificación del creyente que ya es salvo. O sea, aleluya, ahí habla también de qué, de lo que es la santidad progresiva y de la santidad imputada por Cristo, que nos separó de las tinieblas a la luz admirable. Gloria al nombre del Señor.
La santidad no es para obtener salvación, la santidad es consecuencia de haber recibido primero a Cristo. Eso es muy importante. Nosotros entendamos el orden, porque si no vamos a intentar una santificación sin Cristo, ¿verdad? Alejado de la oración, alejado del ayuno, alejado de vivir la palabra, se convierte simplemente en un esfuerzo humano y un esfuerzo humano, filosófico, intelectual, de poder dejar aquellas cosas que nosotros entendemos que son del mundo. Pero la Biblia dice que Cristo, ¿verdad?, le dijo: Padre, santifícanos en tu palabra, ¿verdad?, es la verdad. Entonces, la santificación y la palabra tienen la palabra juega un papel muy importante a la hora de la santificación. No es lo que yo creo, es lo que la Biblia dice, lo que la Biblia establece para esa santificación. ¿Por qué se habla de la santificación? Porque Dios es un Dios santo. Dios es un Dios santo, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Y la santidad viene como consecuencia, ¿verdad? Ahí viene algo bien interesante, ¿verdad? Yo no me santifico para ser salvo, sino que como soy salvo, me santifico. ¿Se fijó el orden? Porque a veces se predica al revés. A veces se predica ¿verdad?, santidad para ser salvo, pero es al revés. Yo me santifico porque soy salvo. La santificación viene como consecuencia de mi salvación y de acercarme más a Cristo. Gloria al nombre del Señor. Cuando estamos claros ahí en ese punto, ¿verdad que sí? Hay otra lección que fue la lección, vamos a ver, la carne sigue operando y el remedio contra el dominio, ¿verdad? No mal escrito. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Voy a pasar aquí porque cuando lo guardé en mi computadora, cuando lo abrí aquí estaba en desorden, traté de arreglarlo. Pero eso sí, ya estamos en el de la lección del Señor a Pedro, ¿verdad? Aquí también hay una lección, alguien que me lea Juan, capítulo 13, del verso 1 al 10. Es la enseñanza, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. El Evangelio según San Juan, capítulo 13, verso 1 al 10. El que lo tiene lo puede leer con toda libertad. Amén. Antes de la fiesta de la Pascua, Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Muy bien. Aleluya. Mire, este fundamento es una enseñanza impartida a la sombra de la cruz. El Señor habla dos aspectos de la limpieza espiritual. El verso 10, que es la clave del pasaje, dice: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Aquí la escritura utiliza el lenguaje original, dos verbos distintos a los que le permite leer así: el que está bañado no necesita sino lavarse los pies. El Señor se refería sin duda a los dos lavamientos espirituales diferentes. Probablemente se toma como referencia la costumbre de aquel entonces de bañarse en los baños públicos, dado que no existía la comodidad que hay ahora en las casas. Cuando un hombre salía de un baño público, se calzaba
las sandalias y volvía por el camino del polvo. Y cuando entraba a la casa, ¿verdad?, era un acto de servicio, pues se le lavaba los pies. Gloria al nombre del Señor. Es probable que el Señor haya tomado estas dos figuras para dar enseñanza en sentido espiritual, que cubre dos aspectos. Número uno, el baño del cual él hablaba es el lavacro, ¿verdad?, o el lavado que tiene que tener el pecador cuando por primera vez viene al Señor, ¿verdad? La vida cristiana, todo comienza cuando venimos a Cristo. Él nos limpia de todo pecado, somos hechos nueva criatura en Cristo, ¿verdad? Pero el segundo, el aspecto primero es espiritual, le sigue la segunda, que es el baño que todos necesitamos, sino lavarse los pies. Así que hace referencia al hecho de que el creyente cae en el pecado, y aquí estamos frente a una de las grandes riquezas de la vida cristiana. Se trata de la santificación del que es ya salvo. La primera preocupación de Cristo antes de ir a la cruz es la restauración del creyente que ha caído, ¿verdad? Hay una gran lección escondida en la palabra del Señor, ¿verdad?, a Pedro, en Juan capítulo 13, verso 8. Él se refiere a este lavado como un asunto fundamental de la vida del apóstol, porque le dice: si no te lavase, no tendrá ¿qué? Parte conmigo. Es decir, que si este lavado espiritual, Pedro no podía tener comunión con Cristo. El Señor estaba pensando en la comunión del Pedro y no en la salvación de Pedro. Por no entender este fundamento de la restauración plena de la comunión con Cristo, muchos cristianos viven en derrota permanente, ¿verdad?, o en resignación. La enseñanza aquí es fundamental. El Señor se refiere a este lavado que todo cristiano necesita como una cosa distinta del primer baño, ¿verdad?, que hablamos tipológicamente de aquel que viene a Cristo, el limpiado, ¿verdad?, con su sangre, lavado, porque el agua es tipo de la palabra, disculpen, gloria al nombre del Señor, pero sí habla de ese continuo, ¿verdad?, lavado, como los sacerdotes que se lavaban continuamente las manos y los pies, ¿verdad?, para seguir continuando a tener esa comunión directamente con el Señor Jesucristo. Ahora, el mejor comentario de la palabra del Señor a Pedro lo constituye el pasaje de Primera de Juan capítulo 1 verso 7 y Primera de Juan capítulo 2 verso 2, y lo voy a leer. Si andamos en luz como Él es luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. A su nombre sea la gloria. Así que vale la pena mirar este detalle de las Escrituras, ¿verdad? Una de ellas es que una de las primeras enseñanzas de esta carta juanina, ¿verdad?, cuando hablamos de Juanina, es una expresión que es un escrito de Juan, ¿verdad? Cartas paulinas, pues son cartas que se le atribuyen a Pablo. Y cada escritor, aunque es inspirado por el Espíritu Santo, tiene unas expresiones particulares, ¿verdad? Que la confesión de estas cosas de los creyentes es que ya conocemos a Cristo como Salvador, ¿verdad?, y que es exhortado a confesar su mal. Si admitimos nuestros pecados, estamos enfrentando la realidad en lugar de pretender una inconsciencia que no tenemos. Esta exhortación de confesar los pecados es abundantemente necesaria en vista de las tentaciones que sentimos, tanto incrédulos como creyentes, negar nuestros pecados. La segunda enseñanza de este pasaje es que tenemos una aplicación general, que muestra cuál es el camino que se debe seguir todo pecado para recibir el perdón. El pecado tiene que ser confesado ¿a quién? A Cristo.
al cura, a Cristo. Su nombre sea la gloria. Es a Cristo, aleluya. A su nombre. Era a ver si estaban pendientes. Si alguien decía amén, a ver que ungirlo, aleluya. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Entonces esa enseñanza de la confesar nuestros pecados, ¿verdad? Fíjense, la Biblia dice, huye limpio sin que nadie. ¿Y por qué será que huye? Porque Adán huyó. La culpa hace huir. Pero la culpa, cuando nosotros la llevamos a Cristo con arrepentimiento, el Señor perdona nuestros pecados, ¿verdad? Eso es muy importante, y gloria al nombre del Señor. Y muchas veces la culpa, ¿verdad? La culpa, aleluya, tenemos que dirigirla ¿a dónde? A Jesucristo. Pues la culpa te puede llevar a huir de Cristo, haciéndote entender que Él no te va a perdonar, que Él no te va a restaurar, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor, que no te va a escuchar. Fíjese bien, hay algo que tenemos que aprender a discernir. La gente dice, pastor, ¿y cómo yo sé que Dios está trabajando conmigo? Bueno, el mero hecho de que tú sientas el deseo de arrepentirte y de que te sientas mal, ¿verdad? Porque hay gente que tiene la conciencia cauterizada. El que tiene la conciencia cauterizada peca, no siente nada, ¿verdad? Pero cuando se siente el deseo de arrepentimiento, ahí está el Espíritu Santo trabajando, ¿verdad? Eso es importante aclararlo porque muchas veces, ¿verdad?, hay mucha confusión. Aleluya. La confesión número 3, la confesión del pecado se expresa con el griego homologeo, ¿verdad?, que significa decir o hablar una misma cosa que Dios dice acerca del pecado. Equivale a estar de acuerdo con Dios con relación al pecado. Esta confesión incluye el sentimiento de culpabilidad, arrepentimiento y principalmente una determinación de abandono del pecado. No solamente una mera confesión, ¿verdad? Una mera confesión, un sentimiento de culpabilidad, un arrepentimiento, también tiene que haber ¿qué? Una determinación de abandonar el pecado. Ahí es donde el verdadero arrepentimiento tiene su firma distintiva, ¿verdad? Se confiesa, se arrepiento, me duele por haber pecado, pero con la intención de Cristo, confieso mis pecados, de no volver a hacerlo. 1, 2, 3, probando. Gloria al nombre de Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 7, verso 9, la enseñanza es que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. En el sentido de que está continuamente limpiando, es decir, que se trata de una limpieza constante del creyente con la relación del pecado mediante la sangre de Cristo. La expresión de Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, si confesamos nuestros pecados, implica también una acción continua. ¿A qué equivale? ¿Cuál sería la actitud hacia el pecado por parte de aquel creyente que ejercita la confesión? Habría una actitud constante de confesión a Dios que debe surgir de un corazón contrito y humillado, y que debe ser producido por un deseo de que la obra del Espíritu Santo, que al ser queda al descubierto todo pecado para rechazar por el poder propio del Espíritu Santo. Cuarto, pero hay más. Notemos que el autor nos dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, ¿verdad? Nos limpia cuando andamos en luz, sino al contrario, dice que limpia cuando andamos en luz. Claramente enseña que necesitamos ser limpios cuando andemos en comunión con el Señor, no solamente cuando estamos fuera de comunión con Él, sino andamos en luz. La sangre de su Hijo amado Jesucristo nos limpia. Fíjense bien, ¿verdad? Porque a veces nosotros nos vamos a los extremos, ¿sí? Confesión de pecado cuando estamos allá, que hemos hecho Pero la Biblia dice que si andamos en luz, aún los que están en luz, debe haber ese continuo confesar de nuestros pecados al Señor Jesucristo. ¿Cuánto bendice el nombre del Señor? En el capítulo de Primera de Juan, capítulo 2, verso 2, ¿verdad? El escritor se dirige afectuosamente a sus lectores para subrayar que esta enseñanza no constituye una licencia para continuar en el pecado. Este aspecto, ¿verdad?, parece advertir contra un argumento semejante de que Pablo refuta en Romanos capítulo 6, verso 1, ¿verdad? ¿Qué dice? Romanos 6, 1. Pecado. De ninguna manera, ¿verdad? Verso 1 y el verso 2. De ninguna manera, porque los que
Amén. Fíjense cómo ahí se repite el elemento, ¿verdad? Ese pecado. Gloria al nombre del Señor. Perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunda de ninguna manera. Porque como dice el verso 2. Porque hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Verdad? Y ahí también habla del bautismo, del elemento del agua, el elemento de ese bautismo, ¿verdad? O de ese lavamiento, símbolo del lavamiento inicial que Cristo hace en aquel creyente. Alabado sea la gloria de Jesús. Poderoso en nombre de Jesucristo. Aleluya. Aquí vi que antes alguien entró ahí. Gloria al nombre del Señor. Poderoso el nombre del Señor. Entonces, el propósito es claro. Subraya que el pecado sin confesar es una anormalidad incompatible con la plena comunión de Dios. La intención es clara, ¿verdad?, de sus lectores: reconocieran el pecado, lo confesaran y además buscaran sinceramente vivir sin pecado, ¿verdad? Por esto dice: estas cosas os escribo para que no pecáis. Una vez haya sido salvo, este es principio fundamental para explicar que porque hay un remedio de aquellos creyentes que han caído y que confiesan el pecado. Este remedio reside en su abogado, Jesucristo el justo. La expresión abogado en el griego es paracleto, uno llamado al lado, para atender causa del cristiano que ha pecado. Mire cómo dice Juan: estas cosas os escribo para que no pequéis. Aleluya. Igualito que los youtubers de ahora, cristianos, ¿verdad?, que exaltan más la vida del pecado, ¿verdad? Exaltan la vida del pecado. Claro que nosotros somos débiles, pero no exaltan el poder de Dios y el poder de la comunión con Dios para mantenerte sin caída. Gloria al nombre de Dios. Y cuando hablamos de pecado hay dos distinciones que tenemos que hacer claras. Número uno, está en la práctica del pecado, que es una práctica continua en un tipo de pecado que va creciendo. Y el pecado como humano, que usted falla, ¿verdad? No premeditó, no planificó, sino que falló a Dios, ¿verdad? Son dos cosas distintas. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Hay que subrayar ese vocabulario, ese vocabulario griego, paracletos, que es un abogado, un consolador, refiriéndose al Espíritu Santo como el Señor Jesucristo. Lo que debe subrayarse es que tenemos un abogado dentro de nosotros y tenemos un abogado por encima de nosotros. Aleluya. Que se llama Jesucristo. ¿Y quién es el acusador? Ese mismo. Y dice Apocalipsis que va a ser ¿qué? Arrojada, el que acusaba día y noche a los escogidos de Dios. Qué tremendo, ¿verdad que sí? Entonces hay que ¿verdad?, hacer el trabajo de Dios y que el diablo haga su trabajo, ¿verdad?, que Dios lo reprenda. El de él es acusar a los creyentes, el de Cristo justificarlos. Gloria al nombre del Señor. Y el de nosotros es traer a la gente a Cristo. Para que confiese su pecado a Cristo y se levante. Gloria a Dios. La sexta enseñanza de ese texto bíblico es que el pecado en la vida del cristiano es una cuestión no tanto entre uno que quebranta la ley del juez, sino entre un hijo y un padre. Cuando un hijo de Dios peca, entristece el corazón del padre. Ambas ideas, la de un padre y la de un hijo que confiesa el pecado directamente a Dios, aparecen claramente en el pasaje de Primera de Juan capítulo 2 verso 1. Hijitos, Juan escribe: hijitos, abogado tenemos para con el Padre. Cuando el pecado se interpone en esta relación entre el Padre Santo y su Hijo ha caído, nada menos que la confesión de un corazón quebrantado es lo que establece la relación. Y eso también se puede aplicar al hijo pródigo, ¿sí o no? El hijo se fue de la casa, ¿verdad que sí? Malgastó todo lo que tenía, ¿verdad que sí? Y regresó, pero no dejó de ser hijo. Y obviamente entiende su contexto. No estamos hablando de salvo siempre salvo, estamos hablando de una persona, ¿verdad?, que se desvió, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Porque aquí es interesante, porque la cuestión que habla aquí no es el quebrantamiento de la ley con un juez, es el quebrantamiento de un padre con un hijo. Fíjese, gloria al nombre del Señor Jesucristo, que es algo, ¿verdad?, tiene otras implicaciones. Aleluya. Misericordia, bondad. Dice que el padre lo vio de lejos y corrió
hacia él. Hizo una celebración, Dios, aquí mi hijo muerto y ahora está vivo. Le cambió las vestiduras, le puso anillo, le puso calzado. ¿Verdad? La restauración de la autoridad. Aleluya, ¿verdad? Eso es lo que hace el Señor. Aleluya, gloria al nombre de Jesucristo. El número 7 es el autoexamen de cada uno. A medida que andamos en la vida cristiana, nos contaminamos con el pecado. El lavacro enseña que hay necesidad de limpieza, y esta limpieza tiene que ser diaria. 1, 2, 3 programas. Tiene que ser diaria. Aleluya, diaria con el Señor. ¿Cómo descubriremos el pecado? A través del autoexamen. El único elemento que nos ayuda al autoexamen es que lo hagamos en la presencia de Dios. ¿Cómo lo haremos? Examinando a la luz de la palabra todo, porque ella es la autoridad superior a la conciencia. Gloria a Dios. ¿Escuchó eso? La palabra es una autoridad más superior a la conciencia, porque la conciencia responde al conocimiento más elevado que usted tenga. Pero la Biblia dice que si tu conciencia no te reprende, pues mayor es aquel. ¿Verdad que sí? Entonces, cosas que nosotros tenemos que analizarnos, porque quizás nuestra conciencia no nos reprende porque no tenemos el conocimiento más alto en ese momento. Y usted dice, no, porque yo me siento bien. ¿Tú me estás entendiendo? Por eso es que nuestra conciencia hay que llevarla ¿a dónde? A la palabra y examinarla, porque es más alta que nuestra conciencia, la palabra del Señor Jesucristo. Aleluya. Número 8, la carta presenta al Señor como un abogado por nuestra causa. Si hubiera pecado, abogado tenemos. Esta es una de las fuentes de la consolación para toda alma cristiana. La consolación reside en que el alma vencida una y otra vez por el pecado encuentra un refugio en el Señor. La consolación reside en lo que la Escritura revela. Él no está abogando para decir que somos inocentes, sino para asegurando el perdón para un culpable. Aquí hay una idea preciosa, que Cristo se ha tomado el trabajo, ¿verdad?, de cuidar a los suyos. Notemos que no los cuida alejando de la conciencia del que ha caído, sino que defiende a un culpable que ha ofendido a Dios. En la medida que confesamos el mal, somos perdonados y el pecado ya no permanece más en nosotros, ¿verdad? Para que ese pecado no se enseñoree, no nos esclavice. La Biblia dice que todo aquel que es vencido por algo se constituye en esclavo de aquel que lo venció. A su nombre sea la gloria. Hay un número 9. Hay un objetivo para la vida. Es en medio de las dificultades y de los problemas que caracterizan a toda vida espiritual, la identidad del creyente con Cristo consiste en establecer como objetivo de la vida, búsqueda de la comunión con el Señor. Si el objetivo de la vida cristiana no es tanto el éxito, sino nosotros lo medimos, no es tampoco aprender a resolver nuestros problemas, sino por el contrario, ajustar día tras día nuestra relación con el Señor. Gloria a Dios. Eso lo voy a subrayar aquí en el libro, estoy leyendo el libro. Ese es el centro. ¿Y por qué usted cree que es el centro? Alguien que me explique eso. No es el éxito, no son los bienes, no, es nuestra relación con el Señor. Alguien que me comenta, hermano, dite algo. ¿No puede dar la pregunta, por favor? Gloria a Dios. Mire, el objetivo de la vida cristiana no es el éxito, según nosotros lo medimos, ¿verdad? Tampoco es aprender a resolver todos los problemas, sino por el contrario, ajustar día tras día nuestra relación con Dios. Se trata de que no permitamos nada en la vida, ni el pecado ni los problemas perturben este objetivo, ¿verdad? El texto lo contesta. El problema no es los problemas, porque los problemas van a sobrar. ¿Usted me está entendiendo? Por eso hay gente que se paraliza. Señor, bueno, si tú no me resuelves este problema, no camino. Señor, resuelve este problema, entonces yo voy a hacer esto. Es una trampa del enemigo. ¿Por qué? Porque puede ser que se resuelve ese problema, después viene otro. ¿Y qué va a hacer? Entonces el problema no es el problema somos nosotros.
Porque si nosotros mantenemos una comunión directa con Dios, puede haber paz en medio de la tormenta. Puede haber gozo en medio de ¿qué? De la escasez. Por eso el objetivo del creyente y la enseñanza del tabernáculo es ese acercamiento, ¿verdad? Por los medios que Cristo ha establecido en su palabra. Y el deseo de Dios, como dijimos al principio de este estudio del tabernáculo, que el tabernáculo es un lugar de ¿qué? De comunión y de manifestación. Ese es el deseo de Dios, ese era el deseo del tabernáculo. El deseo de Dios establecer el tabernáculo era el deseo de ¿qué? De la comunión y de la manifestación con el hombre. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. El mensaje del Habacuc, gloria al nombre del Señor. El Habacuc transmite un mensaje permanente. Dios desea crecimiento continuo en nuestra vida. Crecimiento continuo. Hay un peligro en quedarse estancado. Recuérdese cuando Pablo señala a Corintios, ¿verdad? Le dice, no puedo hablarle como espirituales, sino como carnales y niños. Y ahí establece una verdad que muchas veces ignoramos. Y es que el niño, ¿verdad? No se diferencia nada al carnal. O sea, el inmaduro, el niño espiritual, no hay una gran diferencia entre un carnal. ¿Verdad? Cuando hablamos de carnal estamos hablando de esa persona que es dominada por la carne, por las obras de la carne. Entonces, el deseo de Dios es que nosotros podamos crecer continuamente. ¿Cómo es la única manera de tú crecer continuamente? ¿Cómo se crece, hermano, en el Señor? Mire, el camino del creyente, yo se lo he dicho aquí, no un camino ascendente, literal. O sea, claro que es ascendente, pero es una escalera. Una escalera tiene ¿qué? Hay llanos y hay subida. Entonces, esos llanos representan el momento de fracasarte, que tú crees que era así, no era así. Es un momento de aprendizaje, ¿sí? Pero si no vas al lavacro, si no vas al espejo, si no vas a la palabra, si no vas al agua para aprender de los errores, no va a haber crecimiento. ¿Cuántos alaban a Dios en nombre? A su nombre. Dios desea que nosotros crezcamos. Segundo, la santidad es indispensable para el servicio. La santidad es indispensable para el servicio. Ahora, ya le hablé ahorita de la santidad, que es la santidad imputada, la progresiva y la última, que es la glorificación. Pero también le he hablado que la santificación tiene dos aspectos muy fundamentales, que es la separación y la consagración. Dos cosas muy esenciales tiene la santidad, que es separación y consagración. La separación es cuando te separas del mundo, ¿verdad? La Biblia dice, ¿qué comunión habrá las tinieblas con la luz? ¿Verdad? Ninguna. La Biblia habla que no hay con los incrédulos en yugo desigual. Su nombre es la gloria. La Biblia también habla, ¿verdad?, qué comunión tiene Cristo con Belial. Entonces, si esa primera parte de la santificación, la mayoría de los creyentes lo tenemos. Porque, ¿verdad?, aquel que estaba en el mundial, en el mundo, estaba allá en la barra, haciendo, usted sabe, todas esas cosas. Usted vino a Cristo, ya no va para allá, ya no visita esas cosas, ¿verdad? Pero muchas veces falta el área esencial de la consagración. Ahora, la consagración es que no solamente Dios te quiere separar, porque la palabra consagración en el hebreo significa llenar las manos, ¿verdad? Era un ritual que los sacerdotes se consagraban, y curiosamente esa palabra en el hebreo, consagración o consagrar, significa llenar, ¿verdad? Por eso es que no solamente Dios te separa, ¿verdad?, te separa, sino que te consagra, te llena. Aleluya, para que entonces la santidad no sea mera, ¿verdad?, posicional, sino que sea una continua en tu vida, que sea una santidad ferviente, que produzca fruto, ¿verdad? Porque muchas veces una santidad de separación del mundo, pero sin consagración, corremos el peligro de caer en religiosidad, que creamos que simplemente la santidad es una mera apariencia, ¿verdad? Y eso, ¿verdad?, hay que entenderlo bien. Por eso es que estar consagrado para Dios a través del ayuno, de la oración, de la palabra, de congregarnos. A su nombre. Poderoso nombre de Jesucristo. Entonces,
es la santidad para el servicio. La comunión con Dios requiere limpieza constante. Y la comunión es esa conexión, fíjate. Estamos donde después del altar de bronce que viene, el lavacro. Te restauraron, te perdonaron, ahora es la comunión. La comunión. Y no solamente Primera de Juan capítulo, ahorita leemos Primera de Juan ¿qué? Habíamos leído Primera de Juan capítulo 1 verso 7 y Primera de Juan capítulo 2 verso 2. Y habla ahí que si tenemos comunión con Él, tenemos comunión también con nuestros hermanos, si andamos en la luz, ¿verdad? Y ahí también se cumple el requisito, ¿verdad?, de por qué nos congregamos como comunidad de fe. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque la comunión no solamente es con Dios, sino la comunión con aquellos que tienen a Dios en una comunidad de fe que es la iglesia, ¿verdad? Por eso es tan importante el congregarse, ¿verdad? Fíjese, cuando usted analiza la Biblia todo en su contexto, por qué está escrito estas cosas, usted va a entender muchas cosas. Cuando la gente se preguntan o se cuestionan esas cosas, usted ve que hay una falta de conocimiento bíblico, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Imagínense, hermano, yo no sé si yo lo dije aquí, que han sacado una inteligencia artificial que es una iglesia. Aleluya. Usted ahí tiene su pastor. Imagínese. Y ahí usted le escribe, el pastor le aconseja, usted le escribe y se congrega cuando quiere. El pastor está 24/7. No se cansa, no se enferma, no se pone viejo. Y la inteligencia artificial, la gente no cree, la gente busca información en la inteligencia artificial creyendo que la inteligencia artificial es infalible. No es así. La inteligencia artificial tiene un diseño donde satisface las preguntas del que la hace. No es que te va la pregunta objetiva ni la verdad. Es una pregunta que te satisface. Entonces, hay un pastor, eso es un atentado. Escuche lo que le voy a decir una cosa, hermano. Verdaderamente nosotros estamos viendo los tiempos finales, no solamente por la guerra que se ha desatado, sino por los acontecimientos de que el enemigo está empeñado a eliminar, a desconstruir los fundamentos sobre el cual nosotros hemos edificado la fe, ¿verdad? Y esa cuestión de no congregarse está muy de moda, ¿verdad? Pero cuando usted pasa por eso es importante que cuando usted estudia la doctrina de la iglesia, la doctrina de la iglesia, la palabra iglesia es eclesia, es una congregación, significa literalmente los que están llamados afuera de. Entonces yo no puedo ser iglesia si no estoy en congregación. ¿Ve? Eso es lo que dice ese principio de esa doctrina. Pero ¿cómo ha venido bregando el enemigo? El enemigo ha venido trabajando en la iglesia, ¿verdad? Primero diciendo a la gente que no hay que predicar doctrina. ¿Cuándo han escuchado eso, hermano? Pero doctrina, si yo predico en la calle, es salvación, yo estoy predicando doctrina. Porque es una enseñanza. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Esa expresión que a veces se convierte en populares, que no prediquen doctrina, han dejado la iglesia en un papel en blanco. ¿Para qué? Para que reciban todo tipo de enseñanza. Porque yo tengo que basarme en un fundamento para edificar mi fe. Yo no estoy edificando mi fe en un vacío, yo estoy edificando en fe. Yo me edifico sobre los principios de la palabra. Y doctrina lo que significa es enseñanza, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén a eso? Imagínense, existe un evangelio que no hay infierno, que no hay cielo. Existe un evangelio que no hay que congregarse. Existe un evangelio que usted puede beber cerveza, vinito, alaba si puede, y puede hacer lo que sea. Gloria al nombre del Señor, ¿verdad? Y es una desconstrucción de la teología, una desconstrucción del cristianismo. Ustedes y yo lo que estamos presenciando es la desconstrucción sobre el cual el cristiano edifica su fe, ¿verdad? Y ahora cada cual edifica como de acuerdo a su opinión, como le parezca y cómo se le ajuste más el evangelio, ¿verdad? A eso se le añade el espíritu de rebelión, porque Juan dice, y me desvié un poquito, Gloria a Dios.
Eso se añade lo que Juan dice, el espíritu de anticristo, que es todo lo que se opone a Cristo. Por eso es que hay un espíritu de rebelión a la autoridad, ¿verdad que sí? Por eso usted ve muchachos que se le enfrentan a la policía, que representan autoridad, se le enfrentan a los gobiernos que representan autoridad. Y no estoy diciendo, ¿verdad? No estoy profundizando que si está bien o está mal, pero estoy hablando en ese sentido de cómo la gente, ¿verdad? Y se rebelan en contra de la autoridad puesta por Dios, ¿verdad? Pues la gente quiere minimizar lo que es el trabajo de un pastor. Un pastor es un ser humano igual que usted y que yo. Lo que pasa es que Dios le da una gracia, ¿verdad? Una gracia especial para edificación del cuerpo de Cristo. Y cuando nosotros enseñamos, lo enseñamos de la perspectiva de una responsabilidad con el Señor. No porque nos creemos los más santos, no porque nos creemos los más perfectos, no porque nos creemos los malos. Lo enseñamos de la perspectiva de que porque eso es lo que la Biblia dice, ¿verdad? Y el deseo de nosotros es que nosotros podamos acercarnos lo más posible a vivir la palabra. Otro bendice el nombre del Señor. Entonces ahí se escuchan argumentos, ¿verdad? De la denigración de los pastores, ¿verdad? Y es una barbaridad. Que Dios nos ayude. Cerramos esto. Aleluya. La palabra es instrumento de purificación. El lavacro hecho con espejo de las mujeres sugiere examinar y reflexión. Así como el espejo revela el rostro, la palabra revela nuestra condición. El creyente necesita exponer al cuchillo de la palabra, ¿verdad? Permitiendo que Dios, ¿verdad? Penetre a través de la enseñanza y corte todo lo que nos sirve. Fíjense todo lo que nos enseña la palabra. Gloria al nombre, todo lo que la enseña la palabra. Yo quiero terminar con estas 7 reflexiones acerca del lavacro. Gloria al nombre del Señor, tengo aquí escrito. ¿Cuáles son las reflexiones acerca? Bueno, la santidad nos exige limpieza continua. El lavacro no habla de la regeneración, no habla de la regeneración, sino de la purificación, ¿verdad? La palabra es instrumento de purificación. El lavacro, ¿verdad?, está entre el altar y el lugar santo. Es tipología que enseña que después de la cruz viene la purificación práctica para el servicio. No se puede ministrar el lugar santo sin pasar por el lavacro. Gloria al nombre del Señor. El lavacro constituyó con espejo, ¿verdad? Habla de un autoexamen. Aleluya. Amén. Y la santidad es indispensable para el servicio. Y el objetivo final es una continua comunión con el Señor, que una vez que usted salvo, no se interrumpa su comunión diaria con el Señor. La palabra, ¿verdad? La palabra y el lavamiento por la palabra. Que Dios nos ayude. Esta clase es corta. Gloria al nombre del Señor. Y gracias a Dios porque ya llegamos a la hora. Poderoso el nombre del Señor. Que Dios nos ayude a vivir continuamente